Entonces, otra vez, buenos días a todos y todas y buenas tardes o buenas noches según donde están conectados hoy. Les agradecemos mucho por participar en este evento sobre la criminalización de personas defensoras indígenas en Guatemala, coorganizado por Franciscans International y Peace Brigade International. Me llamo Kim Mayvu y estaré moderando este evento. Espero que me puedan escuchar bien, solo si me pueden confirmar. Bien, perfecto, genial. Entonces, ahora, antes de todo, quisiera primero, en nombre de las organizaciones que han preparado este evento, compartir todos nuestros mensajes de solidaridad para las personas que han sido afectadas por los huracanes ETA y IOTA estos últimos días y estas últimas semanas. Sabemos que estos huracanes han tenido un impacto devastador en Guatemala, en particular en los territorios de los pueblos indígenas. Así que de todo corazón les mandamos nuestros mensajes de solidaridad y les deseamos mucha fuerza. Bueno, antes de empezar con el contenido del webinario, quisiera compartir algunas peticiones técnicas. Primero, pedir a cada persona que apague su micro cuando no habla para que podamos escuchar bien a las y los panelistas. Y también pedir a las personas que hablan de hablar despacio para ayudar a los intérpretes en su trabajo. Y también encender su cámara si les es posible para una mejor interacción con todas y todos. Y también quiero avisarles que este evento estará grabado y publicaremos el video más adelante. Finalmente, como lo mencionaba al principio, este evento cuenta con servicios de interpretación y agradecemos mucho el apoyo de los intérpretes Sandra Young y James Lupton esta tarde. Ahora, para empezar con el contenido del evento y un poco de contexto, decirles que nuestras organizaciones han decidido de organizar este evento porque hemos observado que en Guatemala existe un contexto de alta difamación y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos. Además, Guatemala es un país donde existe una discriminación histórica y estructural a los pueblos indígenas, provocando que las personas defensoras indígenas estén aún más en riesgo. Estos últimos años hemos observado que ha habido un fuerte aumento de casos de criminalización, hostigamiento y persecución de personas defensoras, especialmente las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y las que estuvieron denunciando los impactos de la implementación de los megaproyectos en sus comunidades. Hemos también observado que esta situación se ha empeorado durante la pandemia del COVID-19. Así que durante este webinario vamos a tratar de las problemáticas de la lucha por la tierra de los pueblos indígenas en Guatemala, la criminalización y los patrones de criminalizaciones que se pueden observar en Guatemala contra las personas defensoras. También escucharemos las recomendaciones de la ex-relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre estrategias para luchar contra los procesos de criminalización. Y finalmente, escucharemos de algunas iniciativas actuales que se están desarrollando a nivel internacional para abordar el tema de la responsabilidad de las empresas sobre el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos. Para discutir de estos 4 temas, contaremos con un panel de 4 especialistas. Primero, Sandra Calel, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas de Guatemala. También Edgar de León, también de Guatemala, de la Asociación Maya Ucuchbe. Luego, Victoria Tauli Corpus, la codirectora de la organización Indigenous Peoples' Rights International y también la ex-relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y finalmente, Sandra Epalaratian, la directora de incidencia en Franciscans International. Después de las ponencias de las y los panelistas, tendremos un tiempo para el debate con la audiencia. Pero si les surge una pregunta durante las ponencias, las pueden escribir ya en la sección abajo, preguntas y respuestas. Pero por favor, no las escriban en el chat, ya que ahí no vamos a conseguir recogerlas todas. Escríbanlas en la sección preguntas y respuestas y las podremos discutir al final de las ponencias. Y también quisiéramos pedirles que cuando redacten sus preguntas, también avisen si quieren
plantear personalmente la palabra, la pregunta, o si prefieren que yo lea la pregunta. Las dos opciones son posibles. Ahora quiero dar la palabra a nuestros panelistas, pero sé que Sandra Kalel había tenido algunos problemas de conexión, así que no sé si ha conseguido juntarse con nosotros. Parece que no. Así que vamos a empezar primero con Edgar de León. Así que, entonces, disculpa. Edgar de León trabaja con la asociación Maya Ukuchbe y es un abogado especializado en temas de derechos humanos. Ha estado acompañando a varias personas defensoras de derechos humanos que han sufrido procesos de criminalización. Nos va a comentar un poco sobre este fenómeno de criminalización y los patrones que se pueden observar en los procesos de criminalización y en qué contexto se dan estos procesos, así como algunos casos emblemáticos de criminalización de personas defensoras. Edgar, tienes la palabra. Muy buenos días. Buenas noches para algunas personas que nos están escuchando. Pues efectivamente, desde los pueblos indígenas de Guatemala, consideramos que el ejercicio de un derecho desde los pueblos indígenas de alguna forma puede ser tolerada cuando esto no trastoca las estructuras del poder económico, político e ideológico. Caso contrario, podríamos decir que todos aquellos derechos que sí ya trastoca estas estructuras, pues empieza entonces la criminalización hacia personas defensores de derechos humanos y de pueblos indígenas, y que de una u otra forma, durante un momento de la historia, los pueblos indígenas éramos considerados como un mal necesario porque de una u otra forma éramos útiles para las tierras de los invasores en tiempos de la colonia, pero en tiempos de la globalidad económica, este enemigo interno empieza a reconfigurarse de acuerdo al contexto y a los intereses de terceras personas y específicamente de empresas transnacionales. La lucha constante de los pueblos indígenas en Guatemala, específicamente en Santa María Cabón, que es donde actualmente yo estoy en la defensa de Bernardo Calxol, pues las comunidades se han organizado para defender los ríos Cabón y Oshek, que están siendo explotados por las transnacionales con todo el ímpetu del totalitarismo financiero internacional. Si bien es cierto, Guatemala ha sido uno de los signatarios de instrumentos jurídicos internacionales y específicamente del convenio 169, en donde se contempla la consulta a pueblos indígenas con todos los principios de buena fe, previa, libre, informada y específicamente con el consentimiento, el Estado de Guatemala ha sido irrespetuoso en este caso. A partir de la inconsulta a las comunidades de Santa María Cabón, es que las comunidades entonces, más de 124, deciden elegir a Bernardo Calxol como uno de los representantes para que se empiece, digamos, con las acciones pertinentes al caso, porque se escuchaba de que sobre los ríos estaba siendo explotado o se está construyendo para las hidroeléctricas denominadas más adelante Oshek 1 y Oshek 2. En ese sentido, en el año 2016, la Corte Suprema de Justicia otorga un amparo provisional a favor de las comunidades, suspendiendo las licencias de proyecto de las empresas. Esto, su curso legal, pues, hace que se apela la decisión, tanto SHEC como el Ministerio de Energía y Minas. Al apelar la decisión, la Corte de Constitucionalidad en Guatemala emite una sentencia definitiva en donde reconoce que el Estado había violado el derecho a la consulta de las comunidades indígenas de Santa María Cabón, específicamente en Cobán, Alta Verapaz. En este contexto es que en el 2017 se emite órdenes de captura en contra de Bernardo por supuestos delitos cometidos en contra del Estado de Guatemala. Agregado a esto hay otro delito que
Hasta la fecha ya existe una condena judicial en contra de él. Esta condena pues ha sido objetada a nivel jurídico, a nivel mediático y a nivel social, porque es una sentencia que no tiene el fundamento ni tiene los razonamientos, diría, necesarios como para haber condenado a uno de los líderes de Cobán Alta Verapaz. Para ir enumerando los patrones que hemos visto, no solamente en el caso de Bernardo en Cobán Alta Verapaz, sino también en algunos otros casos que a nivel nacional se ven, es que antes de procesar a una persona o durante el proceso penal, una de las formas de las conductas que vemos es que se desprestigia a la persona en las redes digitales, etiquetando, y generalmente existen esos estigmas como el que la persona defensora de derechos humanos es instigador o instigadora, incitador, violento, enemigo del desarrollo, y los medios de comunicación comerciales contribuyen a este propósito. Estos mensajes de alguna forma lo que intentan es presentar a la persona, digamos, defensora de derechos humanos o de pueblos indígenas como un enemigo dentro de lo que se le llama el desarrollo según el neoliberalismo. Dentro del proceso penal, otro de los patrones que hemos tratado de ir viendo cómo se da constantemente es que todas las sentencias resultan ser infundadas. Es decir, no hay un fundamento, una motivación, sería el derecho a la debida motivación, como llamamos en el ejercicio del derecho. Se sentencia a la persona sin tener todas esas garantías, violentando al mismo tiempo el debido proceso, que esto es una de las constantes que se dan en los procesos de criminalización. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que no existe una debida diligencia en un proceso penal. Por ejemplo, la competencia de la investigación, es decir, no existe gente capacitada, a pesar de que el Ministerio Público es una unidad que conforma y tiene todos los, digamos, toda la infraestructura y el personal, pero a pesar de eso existe una investigación deficiente. No existe la objetividad de parte del Ministerio Público para hacer las investigaciones. Tampoco existe la exhaustividad en la investigación, es decir, no llegan a una investigación profunda o minuciosa como para que valga la pena a que la persona, digamos, que se tiene sospecha de haber cometido un acto ilícito, pudiera ser sometido ante los tribunales. Con todas estas deficiencias, digamos, se estaría violando esa debida diligencia que la misma Comisión Interamericana pues lo ha puesto en tela de discusión, porque esto es una de las falencias de los operadores de justicia en Guatemala. Existe una gran cantidad de delitos que se enumeran, se enlistan para poder procesar a una persona. Una de las exigencias de los criminalizados aquí en Guatemala es que se pide que las sentencias tengan la debida ponderación. Es decir, cuando se pondera a través del neoconstitucionalismo, por ejemplo, que lo que implica es no solamente utilizar las leyes, sino también los principios por los cuales se inspira el derecho. Pero generalmente los jueces, los fiscales, los abogados querellantes de las empresas dentro de un proceso penal se vuelven demasiado formalistas, y esto hace que el caso de una persona criminalizada se complique aún más, porque tratan de utilizar las leyes en su sentido literal. El comportamiento selectivo para criminalizar a las personas pues se basa de hechos no delictivos, pero el Estado lo que hace es lo convierten en punitivo. Un hecho, por ejemplo, un hecho muy constante que es que la gente sale a manifestar, y dentro de esa manifestación pacífica que se hace en contra de cualquier iniciativa que no les parezca, simplemente ese hecho lo convierten en algo punitivo, y ahí es donde obtienen elementos el Ministerio Público que no tampoco son tan serios, pero con eso es suficiente
pedir la prisión preventiva, que en algún momento Alberto Binder, un penalista argentino o sudamericano, lo ha llamado como la institución maldita, porque se ha convertido en una regla y no es la excepción a la regla. Todas las cuestiones de cooptación, corrupción y criminalización, pues es una de las formas de criminalizar a las comunidades indígenas. En su momento, en el conflicto armado, lo que había es la aniquilación física de las personas. La presencia de las empresas en Guatemala a partir de las experiencias de lucha de pueblos indígenas desde San Juan Zacatepeques contra Cementos Progreso, San Miguel Ixtahuacán y Zipacapa contra la minera Montana, la minera San Rafael en Santa Rosa de Lima, las hidroeléctricas Hidro Santa Cruz 5M, Hidrosalá, ubicados en el norte de Huehuetenango, Malacatán, San Marcos. Estas empresas en un proceso penal intentan ser parte dentro del proceso en la acusación del Ministerio Público, es decir, se querean dentro del proceso de forma directa o indirecta. Indirectamente lo que hacen es acompañar, digamos, en la investigación al Ministerio Público de forma indirecta, proporcionándole elementos que a veces no tienen fundamento para la acusación respectiva. Lastimosamente, la necesidad de consumo que tiene el mundo ha hecho que se vayan invadiendo los territorios de pueblos indígenas, y esa misma necesidad de la humanidad de consumir recursos que no son necesarios, pues en un momento en el derecho penal, Jacob Gunther hablaba del enemigo interno, o perdón, el enemigo como tal de la sociedad, pero más adelante esto se logra reconfigurar y en Latinoamérica podríamos estar diciendo que se instrumentaliza el derecho penal en las persecuciones judiciales como parte de la criminalización. Tal vez ya como último, ya por último, y con esto termino, es que siempre se pregunta, ¿qué es lo que realmente está en disputa? Y aquí vamos a decir que lo que está en disputa son los derechos versus derechos. Es decir, los derechos de los pueblos indígenas por un desarrollo distinto, donde se respeta la pluralidad de naciones, la preservación de la vida de las generaciones, acorde a su cultura, cosmovisión, respeto a la madre tierra. Eso es un derecho que se ha tenido desde pueblos indígenas y que ha sido el ejercicio. Pero al mismo tiempo está el derecho de las empresas que de una u otra forma, bajo artimañas, bajo prácticas corruptas, violando las leyes, sin licencias respectivas en algunos casos, en los estudios de impacto ambiental plagiadas, que de una u otra forma las leyes en Guatemala son tan débiles que lo que hacen es facilitar la presencia de estas empresas en Guatemala. Por esa misma experiencia, digamos, desde pueblos indígenas que se ha vivido la exclusión en el sistema de justicia, debido a que sus denuncias, por ejemplo, porque cuando hay atropellos, pues los pueblos indígenas ponen las denuncias ante el sistema de justicia, pero estas denuncias se conviertan en lentas en la investigación. Caso contrario, las investigaciones de los empresarios es ágil y pronto. Encuentran la persecución penal hacia los comunitarios. Esta desconfianza entonces de pueblos indígenas hacia el sistema de justicia y al mismo Estado en su conjunto han visto que la última corte para sus demandas es el pueblo o el último tribunal que salvará a su misma gente. Muchas gracias por la atención brindada a la exposición dada. Muchísimas gracias, Edgar, por esta presentación muy clara y muy impactante. Ahora me gustaría dar la palabra a Victoria Tauli Corpus. Victoria es una activista indígena de los pueblos Cancana e Igorot de las Filipinas. También es la codirectora de la organización Indigenous Peoples' Rights International y ha sido la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas entre 2014 y 2020.
En 2018, en su calidad de relatora especial, ha visitado Guatemala y al concluir esta visita ha redactado un informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el país. También en 2018 ha redactado otro informe específicamente sobre la criminalización de las personas defensoras indígenas. Hoy nos va a presentar las principales conclusiones de estos dos informes y algunas recomendaciones claves que emitió en estos informes. Victoria, tiene la palabra. Thank you very much, Kim Mai. My a PowerPoint presentation. And in case get off, because we also have a very stable, unstable connections because of the that happened here as well. Ever I get cut off, you just part that I'm referring to in the PowerPoint presentation. So let me thank the Franciscans Peace Brigades International for the invitation. In my presentation, I'll basically refer to the report that I made in my place, which happened in May 1 to 10 in 2018. No, can you move the screen? Can you go to, yeah, okay. So I just put here people I spoke with. Here, I also visited detention centers, no? So I visited the pre-trial detention center. Okay, so in my in the report, things learn, no? And this include that the finding that there have been, while I was there, there have been increasing frequency against leaders, actions that are filed against them include aggravated trespassing, unlawful association, meant to crime, murder, no? And most of these warrants are issued on weak evidence and uncorroborated witness. I also found a result of which trials are prolonged and long periods of pre-trial detention take place. Next slide, please. What Edgar has said, that in these cases, companies or large landowners participate as persons associated with prosecution, prosecutors and judges with companies and land defamation campaigns, and confirms what Edgar mentioned of community radios, where they break into stations, they seize equipment, they file criminal charges against the. Next slide, please. Victoria, the interpreters are telling us that we cannot hear you very well. I'm not sure if we can do something to improve the sound. So I said that if you can go through what is presented in the slide, because that is what I am basically talking about. Okay. So shows in the increase in the number of indigenous rights defenders, no? And while I was there, and even after there were 7 offenders, so-called offenders, who were murdered, no? And there's the bill number 5257, which also proposed reforms NGOs Act that impose registration functioning NGOs. So in next slide, please. So the recommendations, several, I'll just highlight a few. First is the state should to the work against corruption and impunity jointly carried out by the impunity in Guatemala
Prosecution Service. I also recommended that an investigation be undertaken into the connections between corruption in the station and ownership land and the expropriation of indigenous communities' lands. The Public Prosecution Service should ensure that its policy on access, that is for indigenous people, is more strictly applied. All administration of justice officials should be trained in international standards on the rights of indigenous peoples. Action should be taken prosecution service follow internal investigation of crimes against human rights defenders. Next, please. Recommended that collective and culturally appropriate measures for the rights, and they should adopt a public policy on protection for human rights. The Communications Act should be reformed in order to ensure access to indigenous community radio stations to state-authorized radio frequencies. Apply the criteria on communities and reasonable conduct in order to create the consistent jurisprudence that conforms standards on indigenous peoples. Next slide. Slide, please. Okay. So I also made the report on attacks against and criminalization of indigenous peoples taken to provide for effective redress and reparation. The zero-tolerance approach to the killing of and violence against indigenous rights defenders must be and their concerns are legitimate components of the process aimed at ensuring sustainable development. Next, please. Next slide, please. Okay, and Victoria, is it okay if you can finish in 2 minutes? Last slide now. A state should ensure that due diligence requires a comprehensive review of national laws, adoption of laws. Okay, and finally, and policies adapted to support the protection of indigenous rights defenders, and of course, in process of criminalization, collective rights of indigenous. And the last slide. The last one, please. Yeah. So also the importance of implementing right for consent. Finally, for national institutions, private companies, international financial institutions, I recommended that they should also monitor, they should and adapt the human rights impact. These are the recommendations from the report, and I hope that this will be monitored in terms of how these are being implemented. Thank you very much. Muchas gracias a Victoria por esta presentación y estas recomendaciones y nos disculpamos por los problemas de sonido con esta presentación. Espero que hayan podido seguir con las diapositivas y muchas gracias al trabajo de los intérpretes. Ahora me he enterado que Sandra Kellel ha podido conectarse con nosotros, así que le quisiera dar la palabra. Solo una pequeña introducción, avisar que Sandra Kellel pertenece al pueblo maya Pocomchi y es integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, la UVOC, que es una organización indígena y campesina que se dedica a la defensa del territorio y la tierra en Alta Verapaz. Sandra
Kalel también es la coordinadora de la Comisión de Mujeres dentro de la UVOC y hoy nos va a hablar del tema de la lucha por la tierra en Guatemala. Sandra Kalel, tienes la palabra. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Kalel, soy subcoordinadora de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas UVOC. Estamos trabajando en la región norte de Guatemala. Mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Pues ha sido un gusto poder hablar sobre el tema de la criminalización que está sufriendo la población indígena Pocomchi-Quechí en la región de las Verapaces, una de las regiones con altos índices de problemas agrarias que nos está afectando como pueblo quechí, Pocomchi. La problemática agraria es un problema estructural que ha venido afectando a la población indígena y campesina de la región. Sabemos muy bien de que ningún gobierno ha puesto voluntad política para resolver este problema. Hemos visto, digamos, los desalojos violentos, extrajudiciales, judiciales, que ha sufrido la población indígena y campesina en la región. Y ahora precisamente hemos visto las criminalizaciones, hemos visto encarcelamiento, hemos visto sufrimiento de desalojo de mujeres, niños en las tierras. Se les ha dicho que somos invasores a la población indígena y campesina, pero realmente no somos invasores, sino que hemos venido viviendo más de 1000 años y no podría ser invasor de un pueblo originario que ha venido viviendo, tiene su cultura, tiene sus raíces, tiene su costumbre. Entonces sabemos que nosotros no somos invasores. En nuestro gobierno o el Estado no ha tenido esa voluntad clara para poder accesar a la tierra. Hay muchas familias que han desplazado a regiones lejanas y son propietarios, son dueños de las tierras históricamente. Por ejemplo, un caso especial de las comunidades de las tierras comunales que tienen sus títulos desde hace 200 años, que también compraron con su vida, compraron con su sudor, trabajando gratis, y así fueron los que han tenido, digamos, su título las comunidades, aunque eran de ellos, pero volvieron a comprarle al gobierno. Mas, sin embargo, ese título que tienen ya 200 años, 300 años, no ha sido válido para este estado que tenemos. Hay muchas mujeres y jóvenes ancianos que han sufrido este desalojo, esta criminalización precisamente. Hace 4 meses desapareció un defensor, Carlos Coy, que había acompañado a muchas comunidades en Purulá, Baja Verapaz, pero fue secuestrado y aún en estos días todavía no sabemos de su paradero. Entonces, así como ese caso, también han sufrido otras comunidades y se ha quedado en la impunidad. Nunca la justicia está a favor del pueblo, sino que solo está a un sector que sabemos muy bien, los que tienen el poder económico, y nosotros como pueblo no tenemos esa justicia real que realmente necesitamos como pueblo. Además de eso, en vez de ayudarnos, también nos quitan las instituciones que más o menos podía atender a la población en el tema de la tierra. Por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Agrarios era una institución que podíamos por lo menos hablar de la problemática agraria.
y ahora fue eliminado esa institución. Entonces, ¿dónde puede acudir, digamos, la población indígena campesina? ¿Dónde puede ir a hablar sobre la problemática? Este gobierno ha sido de los peores que hemos tenido y solo ha criminalizado a la población indígena. Ahora han sufrido muchas familias con esta lluvia que ha pasado, estos huracanes. Muchas familias han sufrido por deslave, muchas familias han sufrido por el río. ¿Pero por qué razón? Porque hay muchas empresas que han entrado en las comunidades a talar el bosque. Entonces las familias que han vivido ahí por años nunca habían sufrido por deslave, pero ahora están sufriendo porque ya no tienen el bosque que sostenía la tierra. Y donde hay río, pues la desviación de muchos ríos en la palma africana por la hidroeléctrica, también han sufrido muchas familias ahora, han perdido cosecha, han perdido vidas. Entonces, todo eso también es parte, digamos, de las secuelas que ha dejado las grandes empresas en las comunidades. Por ejemplo, túneles subterráneos, puede ser que se han desplomado debajo de muchas comunidades y ahora pues están sufriendo muchas familias con el desborde de río, con el deslave de la tierra y muchas familias están sufriendo, muchas familias están quedando sin hogares, ya ni pueden ir a vivir con la tierra que ha venido encima de ellos. Entonces, todo eso nos ha provocado muchos problemas en las mujeres y niños que han sufrido. No sé si todavía me queda tiempo para hablar otro ratito. Tal vez un minuto para concluir. Bueno, solo agradecerle pues de que este espacio es para que nos escuchan, es para también denunciar todo lo que nos está pasando. Es la única oportunidad que tenemos como pueblos para que sea escuchado las voces que no ha sido escuchado por el gobierno de Guatemala, aunque sabemos muy bien de que al escuchar nuestras voces, pues puede ser que se haga cambios, porque realmente todo lo que está pasando aquí en nuestra región es muy complicado porque ha sido un pecado para ellos defender la tierra y territorio. Y realmente si nosotros no hacemos conciencia, pues poco tiempo nos queda para sobrevivir en este planeta, porque la población indígena ha venido defendiendo los bienes naturales, pero por la vida misma, porque es parte de nuestra vida la madre tierra. Para nosotros no es recurso, sino que es parte de nuestra vida. Y si nos hiciera falta por ejemplo, el bosque, el río, pues ya no sería vida y creo que es necesario empezar a cambiar nuestra conciencia y mente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, y muchas gracias por haber tomado el tiempo de conectarte hoy sabiendo que justo estos días está pasando el huracán Iota por tus tierras. Muchas gracias. Antes de pasar a la última panelista, quisiera recordar a nuestro público que si tienen preguntas ya las pueden escribir en la sección preguntas y respuestas abajo, precisando si quieren tomar la palabra o si prefieren que leamos nosotros la pregunta y las discutiremos al final de las presentaciones. Ahora quisiera dar la palabra a nuestra última panelista, Sandra Epalratjen, que es la directora de incidencia de Franciscans International. Sandra, ahora hemos escuchado varios ejemplos muy concretos de cómo el impacto, de cómo los megaproyectos pueden tener
un impacto muy fuerte sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las personas defensoras. Ahora sabemos que muchos de estos proyectos están llevados por empresas internacionales o por lo menos tienen fondos internacionales. ¿Nos podrías decir si existen iniciativas ahora que se están desarrollando actualmente a nivel internacional para tratar del tema de la responsabilidad de las empresas sobre su impacto sobre los derechos humanos y que podrían contribuir a la protección de las personas defensoras indígenas? Ahora tienes la palabra. Thank you very much. Voy a hablar en inglés. So I was speaking in English, and so good morning, good afternoon, and good night or good evening to everyone. I just would like to start by seconding the words of Kim of solidarity with the people, not only in Guatemala, but of all the region who have experienced a lot of disasters, and recently with ETA and a lot of floods. So we are really thinking of you here. And so I'm particularly glad to be sharing this discussion with Sandra, with the other Sandra, with Edgar, and with Victoria Tauli Corpus. And also I want to thank PBI, with whom FI is collaborating on this event, because it gives me the opportunity to share this discussion with you all. I have to say also that I had the opportunity and the luck to have been welcomed several times to Guatemala, and by friends and colleagues, and including by colleagues, Mayan lawyers, including Edgar in the past, and indigenous communities and their leaders. And so obviously by indigenous human rights defenders from Guatemala and in Guatemala. And as I was thinking of this event, I thought, like, as a matter of fact, due to the development model run by the country, I think it was Edgar having some strong points on that. Because of this development model that is chosen, being an indigenous leader in Guatemala equates you in too many cases almost automatically with a human rights defender who has to resist abuses and violations of the rights of the community, but also is criminalized for that, for defending the territory and the community. So it's very sad, actually. Indeed, the situations and cases mentioned by Sandra, by Edgar, and what also Victoria said from her mission, it sounds really sadly familiar to me, and it reflects the reality of the high, I don't think the English word exists, but conflictivity, the conflictividad, that Guatemala indigenous and rural communities face in the context of extractives and other mega projects. And by nature, such projects, as you also said, Kim, just introducing me, involve business enterprises. So by nature, whether we speak about dams or mines, or other similar projects. And that is why I was asked to as you said, to place this conversation into the context of the work on business and human rights, especially what is happening at the international level, including, and obviously with my focus on at the level of the United Nations. So we have in the cases, the situations we heard from my co-panelists, of course, you always have the obligations of the state to respect and to protect the rights of the communities and of the individuals protect, including against abuses by business actors such as the mining companies. But you also have the responsibility of the business themselves to respect human rights. And these two sides of the same coin have been defined in various instruments, such as the UN guiding principles, or the so-called RAGI principles. But the problem is that these principles, they are not binding. So basically, you cannot claim them in courts. They are only something like voluntary commitments, like a code of conduct. If they are not respected, you don't have a lot of legal recourses for that. And also they don't cover well the very complex, the very difficult issues that arise across borders.
right? So extraterritorially, let's say. When the cases, many of them were mentioned by Edgar, involve transnational big business groups, and thus it also involves various countries, actually. And I think Guatemalan, especially Guatemalan indigenous people and their lawyers have a deep experience in dealing with these complex issues. Whenever they try to sue companies, mining companies, for instance, in Canada, right, for things that are happening in the country, in Guatemala or other countries, for the crimes and abuses that destroy the territory, the environment, and their community. And so I'm recalling all of that because that's really the motivation. That's really why us as civil society organizations are demanding a new international treaty or new instrument on business and human rights that will impose binding rules. So things you can really claim and that are mandatory. So that's the difference of this new treaty that I will talk about in a minute. So that will impose these binding rules on states to better regulate transnational corporations and other businesses, and ensure access to justice for victims, no matter where they are and where the company responsible for the harm can be held to account. So that's really important, as we heard from the specific situations described. And in October 2020, so really some weeks ago only, we had the 6th session of what is called the UN Open-Ended Working Group. So a working group that is taking place within the United Nations and that has been created to elaborate such a new treaty. It was created in 2014, so we had 6 sessions so far. And the treaty should prevent and remedy human rights violations and abuses in the context of. Sandra, you're mute. Sorry, I just accidentally, obviously pressed the wrong button. Yes, and so this working group that is working on the draft treaty is currently looking at a draft, at a proposal for such a new binding instrument and agreement, and we have to see that this draft we are discussing includes 2 things. First, important provisions for the protection of indigenous peoples' rights in the context of business activities. So I will give only 2 examples. It recognizes the disproportionate impact of business abuses on indigenous peoples. So that's the first thing we have so far. And under the part on prevention of this treaty, of this draft, which includes, as was mentioned by Victoria, due diligence, obviously. The draft treaty asks for meaningful consultations of various groups, and we fought for the inclusion, explicit inclusion of for indigenous peoples of the compliance for these consultations with the standard of free, prior, informed consent. So not only consultation, but consent. And the second very important element is that the draft also includes provisions that recognize the role of human rights defenders and that aim to protect them. So for instance, also just to give 2 examples, the definition of victims in this new treaty, so we have definitions at the beginning of the text, and victims are now defined, so those who should be protected. It doesn't extend only to direct victims. So for instance, the communities who would be displaced, but also to their families and dependents and to persons, so I'm quoting now, persons who have suffered harm in intervening to assist the victims. So human rights defenders or people who stand up for their rights are also recognized as possible victims in the context of this new treaty. Another example is that the draft asks states to guarantee a safe and enabling environment for persons, groups, and organizations.
who promote and defend human rights and the environment, so that they are able to exercise their human rights free from threats, intimidation, violence, and insecurity. And I think both these elements are really, really important because of what Edgar and Victoria mentioned. Not only indigenous peoples, leaders and human rights defenders are not really protected for the violations of their rights within their communities when, for instance, there is a displacement, but they are also victimized and themselves criminalized, meaning they are they have to be, or they are sued, for instance, for their actions. With some often wrong allegation and completely faked evidences and or charges. So these are just some elements of what we have now in the current draft treaty. And I don't want to go into more details because it could be very technical, but I just would like to finish with just a thought, maybe to provoke a bit of a discussion. And I think I just want to say that I've been following the process for really a long time, since its inception, basically for many years. And I observe how the question of human rights defenders in the context of this discussion has been dealt with. And it is a really complex story. Of course, we are all convinced that this is fundamental, that the role of human rights defenders is really recognized in the treaty and is really reflected in the new instrument. However, it is also used in different ways by some actors who may not be genuinely convinced about the process and about the need for binding rules and a better protection of rights within the context of business activities. And so some big companies and even some states actually are championing the protection of human rights defenders in their positions on the issue of business and human rights. But because they want to put forward the fact that host states, so the states where the violations occur, for instance, in Guatemala, and where human rights defenders are threatened, are the ones who should act. So if you allow me to be a bit more radical, they put the blame on someone else, right? And what I think we have to really recall and remember, and that's really my last word, is that these attacks against human rights defenders, and especially indigenous human rights defenders standing up for their territories, for their communities, are not happening in a vacuum, right? They're happening in the context of big economic and business interests that create the conditions and generate this violence. And when these foreign states and businesses are directly committing or accomplices of these attacks. So I think we should never forget that, because it's too easy. And I will end with that. Thank you very much. Muchísimas gracias, Sandra, por esta presentación muy clara y detallada. Ahora creo que podemos empezar con el debate y ya hemos recibido algunas preguntas desde la audiencia. Así que varias personas han hecho una pregunta sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre los pueblos indígenas en Guatemala. Así que no sé si Sandra Kalel o Edgar podrían contestar a esta pregunta. Pues ha sido afectada a muchas familias porque realmente siempre hemos venido sufriendo como población indígena, pero más se visibilizó, digamos, la forma en que nos han tratado, digamos, el gobierno nunca ha puesto atención a la población indígena, nunca han sido, digamos, nunca se le ha dado prioridad a la población en el tema de salud, en tema de educación. Entonces, en el tiempo de COVID-19, pues dio a conocer realmente qué clase de gobierno tenemos en Guatemala. Por ejemplo, en el tema de salud, nunca hubo esa oportunidad a la población indígena de atender. Además de eso, en el tema de educación, muchos niños perdieron su grado, muchos jóvenes no pudieron accesar a la educación
¿Por qué razón? Porque no hay oportunidad en el tema de la tecnología, en el tema de cómo recibir clases virtuales. O sea, la población indígena se dio a conocer realmente lo que el gobierno está haciendo. O sea, nunca se ha visto esa oportunidad de parte de él, no ha tenido esa voluntad y, entonces ahí se vio realmente cómo estamos viviendo como población indígena. Pero además de eso, también nos dimos a conocer que también podemos hacer muchas cosas desde nuestras comunidades. Al tener un pedazo de tierra podemos también cultivar. Muchas mujeres y jóvenes, niños empezaron a cultivar sus propios alimentos. También ahí se dio a conocer que realmente la población indígena y campesina es la que sostienen a las familias en el tema de alimentos. Ahí nos dimos cuenta de que hubo intercambios de muchos productos entre comunidades, porque había muchas comunidades que habían perdido su cosecha en ese tiempo porque no había transporte de cómo transportar alimentos para ir al mercado local, también como fueron cerrados los mercados locales. Lo que hicieron muchas familias es intercambiar los alimentos entre ellos. Entonces, es ahí donde nos dimos cuenta que nosotros somos los que sostenemos al país en el tema de alimentos, mas sin embargo no tenemos suficiente tierra para cultivar. Lo poco que tenemos es lo que hicimos para alimentar a muchas familias en estos tiempos. Además de eso, tuvimos que presentar propuesta ante el gobierno, pero nunca fuimos escuchados. Fuimos a manifestar en frente del palacio, pero jamás nos escucharon. Pero sí estamos todavía viendo de qué forma tenemos que fortalecernos como población indígena y campesina. En el tema de salud también nos dimos cuenta de que también la medicina natural fue uno de los que empezamos a utilizar en las comunidades para fortalecer en el tema de salud a muchas familias. Muchas gracias. Si me permiten, Claro. quisiera complementar algunas informaciones que considero de importancia con relación a la pregunta que hace la audiencia. Ciertamente, como dije en mis últimas líneas de mi intervención, que el último tribunal o la última corte que tiene la gente, las personas que de una u otra forma sufren, no solamente por el COVID-19, sino también todos estos huracanes que han estado azotando Centroamérica, pues la última corte es el pueblo mismo. Es decir, la solidaridad, la hermandad entre las comunidades, lo que dijo Sandra Calel, pues es la única forma en que los pueblos indígenas salen de todas estas situaciones que acontecen. Solamente para darles algunos datos en donde el Estado prácticamente está ausente ante estas situaciones coyunturales y también fenómenos naturales. Últimamente, hace unos días, el Congreso de la República de Guatemala tuvo una sesión en donde prácticamente 200 millones de quetzales le quitan al programa de desnutrición, por ejemplo, y se lo dan al Congreso. Al Parlamento Centroamericano le dan 13 millones de quetzales. Un Parlamento Centroamericano que no sirve para nada, que prácticamente llegan a refugiar ahí los funcionarios que tienen problemas con la ley y ahí se refugian. A la Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala, que últimamente está haciendo un papel en defensa de los derechos humanos como se hubiera querido en otras procuradurías anteriores. Resulta que a la Procuraduría de Derechos Humanos le quitan 20 millones del presupuesto para el próximo año. Lo que nos está diciendo acá es de que hay un Estado que cada vez se hace más, es más excluyente y hace que los pueblos indígenas no tengamos todos los accesos que deberíamos tener como un derecho, y esto vulnera aún más.
Y las últimas experiencias con respecto a los huracanes, por ejemplo, en las comunidades lo que ha habido es la solidaridad entre comunidades, ayuda mutua, y esto ha hecho que de una u otra forma no solamente es, digamos, es una experiencia reciente, sino en el terremoto de 1976, por ejemplo, y otras cuestiones que ha pasado en Guatemala, pues como el lema de que solo el pueblo salva al pueblo, esta es una realidad en Guatemala. No podemos esperar de un Estado con carácter neoliberal, con corte capitalista, que pensemos en algún momento que el Estado con este sistema vaya a tener un carácter humanitario. Eso es muy difícil. Eso es como pedirle al tigre que se vuelva vegetariano. Eso es muy, muy, muy difícil. Entonces, no podríamos esperar en ese sentido de un Estado. Aquí que habría que apostarles, digamos, es todas las experiencias de Sudamérica, por ejemplo, con Bolivia, con Ecuador, que de alguna otra manera intentan de que digamos, los pueblos indígenas estén representados en un Estado, pero un Estado como el que tiene Guatemala, a lo menos personalmente, yo sí no esperaría que vengan programas, tal vez asistencialistas, tal vez programas paternalistas, pero de una u otra forma eso no quita el problema estructural. Yo por ahí lo dejo porque no solamente es el COVID que enfrentamos los pueblos indígenas, sino todas las situaciones que nos pasan, pero la única forma en que hemos podido afrontar esto es la solidaridad entre nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, Sandra y Edgar, por sus respuestas. Y retomando justamente el papel del gobierno, como lo mencionas, Edgar, hemos tenido una pregunta justamente sobre cómo la implementación de las recomendaciones que mencionó Victoria Tauli Corpus, como Victoria, la ex-relatora, cuando hizo su visita a Guatemala, hizo varias recomendaciones que nos presentó hoy para luchar contra la criminalización en Guatemala. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estas se implementen justamente cuando parece que no hay los gobiernos no demuestran mucha voluntad de implementarlas? La persona de la audiencia tomaba el ejemplo de Alta Verapaz, donde hay muchos procesos de criminalización y estados de prevención que se han implementado. No sé si tanto Edgar como Victoria podrían aportar una respuesta. Yes. Si gustan, perdón. Yes. Thank you very much. Yeah. Yes. The next, as you all know, the one who succeeded me is Francisco Cali Chay. No, he is a Guatemalan, and usually the role of the next rapporteur is to also monitor the implementation of the recommendations that I made. No, so I would. I will request him to see and to get some reports from the government as well as from the indigenous peoples themselves and civil society organizations to share the progress of whether the government is implementing these recommendations. It's usually in many cases, a lot of governments don't do that, but it's the strength of the indigenous movement that also puts more pressure on them to implement the recommendation. So if you look at I would suggest that you study more deeply the recommendations that I made. My report also has a Spanish version, so you can read the report that's written in Spanish and see how you can implement, how you push the government to implement these recommendations. As well, the recommendations that I made on my report on criminalization, which also has a Spanish version. So you can also seek the help of the Office of the High Commissioner on Human Rights in Guatemala to help you in pushing for the implementation of this. Thank you. Thank you, Ricky. No sé si Edgar quieres decir muy rápidamente algo sobre esta pregunta o si has observado que unos esfuerzos en Guatemala para implementar estas recomendaciones. Edgar.
No logré escuchar al final cuál es o es la misma pregunta. Sí, más bien si desde Guatemala has visto unos esfuerzos para implementar estas recomendaciones que hizo Victoria después de su visita. Bueno, yo personalmente, y yo creo que es la percepción también de todos los demás, no hemos visto esa voluntad política de parte del gobierno, no solamente de este gobierno, sino el gobierno anterior, mucho más complicado, en el gobierno de Otto Pérez Molina, un militar retirado que gobernó Guatemala y que ahorita está pues preso por actos de corrupción juntamente con la vicepresidenta de Guatemala. No hemos visto ese acercamiento. Yo considero que por ser recomendaciones, pues una recomendación pues no se ejecuta más que la voluntad política que pueda tener el gobierno para observar esas recomendaciones y ver cómo se implementan dentro de las políticas. Pero no existe ahorita, hay una lucha, digamos, por mantener las instituciones, por lo menos en la lucha por la democracia. Lo único que tenemos ahorita es la Procuraduría de Derechos Humanos. De una u otra forma, la Corte de Constitucionalidad está haciendo sus esfuerzos, pero con la muerte del magistrado, un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, intentan elegir, de hecho ya eligieron a un magistrado que ha sido muy cuestionado con sus decisiones cuando fue magistrado también en la Corte de Constitucionalidad en otros periodos. Entonces, estas luchas que hay, las instituciones prácticamente cada vez están más cooptadas por lo que aquí en Guatemala les llamamos el pacto de corruptos, que ha estado manifestando en las instituciones del Estado para ver cómo abarcar las instituciones y de alguna manera salir con las suyas. Es muy complicado de que las recomendaciones de las relatorías, no solamente de pueblos indígenas, sino que también se ha hecho otras recomendaciones de otra naturaleza y el Estado prácticamente ha hecho caso omiso a estas situaciones que las mismas relatorías hacen y como dice Victoria, pues aquí lo que se tiene es la única fuerza que hay es la manifestación, la organización comunitaria. Pues ahorita hay un descontento nacional con las últimas decisiones del Congreso de la República y se está haciendo una convocatoria para este sábado para ir a manifestar porque las decisiones que están haciendo ya se sobrepasa prácticamente. Ya aquí existe una cuestión muy descarada de los funcionarios para mantenerse en el poder. Muchas gracias, Edgar. Ahora tenemos una pregunta que está más dirigida a Sandra Calel sobre el impacto, la situación de las mujeres defensoras indígenas y la persona que quería saber si las mujeres defensoras indígenas se están enfrentando a un tipo específico de amenazas o de ataques. Sí, pues también, bueno, como todos ya hemos dicho, digamos que la población indígena y campesina pues siempre han sido amenazada, ¿verdad? Pero en específico en el tema de las mujeres, pues también sabemos que siempre hemos sufrido triple discriminación y sabemos muy bien que las mujeres pues se ha utilizado de cómo criminalizar en el tema de violencia, ¿verdad? Tanto físico como sexual. Esa parte es, digamos, la que afecta más a las mujeres cuando hay, digamos, violaciones hacia los derechos humanos, hacia las defensoras. Entonces utilizan eso para cómo difamar, cómo criminalizar a las mujeres y además de eso, cómo utilizar la parte, digamos, es la violencia sexual, digamos, porque por ejemplo, en el desalojo, ahí las mujeres sufren violencia sexual.
Por ejemplo, una compañera cuando fue desalojado en Senaú, Sebash, fue, digamos, secuestrada. Además de eso, fue, digamos, capturada y además de eso, recibió una bala, digamos, en su espalda y aún así, digamos, si no se dejaba, pues entonces ahí la violaban. Entonces entra otra parte, digamos, como más específico en el tema de las mujeres, o sea, que utilizan el cuerpo, digamos, de las mujeres. Entonces es ahí donde nosotras como mujeres sufrimos más, tal vez una parte específica con el tema de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros vemos que es muy delicado. Además, pues sabemos que la seguridad de las mujeres es muy fuerte, digamos, en el área. Se ha visto mucho secuestro de niñas, se ha visto mucho secuestro de mujeres. Y, por ejemplo, en la comunidad de Chitún, que está también en amenaza de desalojo, entonces les decían a los de la empresa Santa Teresa Hidroeléctrica que si no dejaban la tierra, pues se podían secuestrar a las mujeres y a las niñas. Ya empiezan a tildar a las mujeres y niñas, entonces es ahí donde nos damos cuenta de que han utilizado la forma de cómo manipular, de cómo criminalizar las comunidades. Muchas gracias, Sandra. Ahora tal vez una pregunta para Sandra Epalarache. Tenemos una persona del público que nos dice cómo sería posible que todas estas iniciativas que se están llevando a nivel internacional puedan más bien apoyar las iniciativas que se hacen a nivel local, a nivel nacional de las propias comunidades, y también cómo se podría asegurar que estas comunidades, las primeras afectadas por los impactos de las empresas internacionales, tengan una voz en estos debates a nivel internacional. Y si pueden tener una respuesta no demasiado larga porque estamos en nuestros últimos minutos. Gracias. Sure, thank you. I will be very brief because it's actually a very complicated, a very difficult question. But this is what we are all trying to do, I would say. So, of course, when we are working together with organizations like UVOC and movements and associations, or with the organization of colleagues, for instance, lawyers, collectives in Guatemala, we are working together to try to bring directly this very concrete experience and very concrete problems to, for instance, the UN, the United Nations, to see if whatever is discussed there will at least reflect the reality, and whatever new norms, new things we are developing there also may help back at the national and local level to fix some problems. So, for instance, Edgar was mentioning some issues with the law or procedures and equality of arms when you are human rights defenders in Guatemala, and how this is used against you. Or Sandra was mentioning the dismantlement of authorities, of institutions. And so that's all things that we have to take into consideration whenever we want the international framework to evolve and to respond to local reality. But the international level will always be only one of the building block that you can have in a broader strategy, because I'm not there in Guatemala, for instance, currently, and I'm not threatened directly because I'm sitting in Switzerland. So it's the fight of the people, and we can only support it and only make sure that the voice is heard, and whatever has to be transmitted is transmitted. I think that's really something that we have to be very genuine, very honest about. But that's what we are all trying to do, and to feel in solidarity and to help in whatever way. And we are all helping ourselves at the end of the day, I hope, with that. So I just say that. Muchas gracias. Tal vez una última pregunta para Victoria o para Sandra Kalel.
una persona del público nos pregunta si hay posibilidad de crear unas alianzas entre las distintas resistencias de pueblos indígenas que existen entre los distintos países. Por ejemplo, los pueblos indígenas en Canadá con los de Guatemala. ¿O existe este tipo de alianzas? No sé si quién quiere contestar. Victoria, tal vez. Yes, thank you. You know, we just set up an organization, an institution called the Indigenous Peoples' Rights International, which is actually working on building solidarity between Indigenous peoples who are victims of criminalization. So the main objective of this IPRI is to address the issue of criminalization and violence against Indigenous peoples, as well as the impunity in their countries. So we can I can send you the website of this institution, and also we are linking up with the organizations in Canada because or in the US, because that's where many of the companies are coming from as well. No, so so whenever you have those problems that you face, we can also help in the campaign against a particular company or a particular incident that happened in your country. Thank you. Muchas gracias, Victoria. Ahora ya estamos en los últimos minutos de nuestro webinario, así que me gustaría dar la palabra a cada uno de nuestros panelistas para un minuto de un mensaje de conclusión, empezando con Sandra Kalel. Pues no logré escuchar qué era la pregunta. Es solo un mensaje, como estamos terminando el webinario, un mensaje de conclusión, solo un minuto. Bueno, primero es agradecer este espacio donde podemos hablar, digamos, de nuestra situación como población indígena y campesina, Quechí, Popomchí, en la región de las Verapaces. Y pues además de eso, pues lo que siempre nosotros hemos dicho en la organización es que si cambiamos nuestra conciencia y mente y actitud de las mujeres, hombres, jóvenes, pues también podemos hacer algo para rescatar nuestra madre naturaleza, porque es parte de nosotros como pueblos, tal vez no, digamos, solo indígenas, sino que también a nivel del mundo, que vayamos cambiando nuestra conciencia, porque si al salir del consumismo, pues también ya no vamos a necesitar de muchos bienes naturales que se está sacando de nuestros países. Entonces es lo que decimos nosotros en la organización, tener ya conciencia, digamos, hacia la madre naturaleza, para que también algún día pues podemos tener esa respiración que aún tenemos. Muchas gracias. Pues de mi parte, agradecer el espacio que se nos ha brindado para poder compartir todas las experiencias de luchas de pueblos indígenas, y considero que el apoyo internacional de organizaciones, de países solidarios, pues es parte de la lucha, no solamente de pueblos indígenas, sino es la lucha de la humanidad en querer salvar prácticamente la vida de lo que nosotros le hemos llamado la madre tierra. Porque al paso en que vamos, el avance y la carrera por, no sé por qué el mundo está corriendo, no sé por qué se está compitiendo, no sé cuál es la razón, pero a ese paso que vamos, prácticamente estamos destruyendo toda la vida de la humanidad, no solamente de pueblos indígenas. Por eso los aportes que se han hecho desde pueblos indígenas, a lo menos consideramos que pudiera ser de alguna manera la salida a una civilización que decae cada vez más por lo que dice Sandra Kalel, el alto consumismo, lo que nosotros le hemos apostado,
los procesos de descolonización, a lo menos desde pueblos indígenas, pues es descolonizar prácticamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestras prácticas, nuestras formas de vida, que la modernidad, la urbanidad, el industrialismo ha hecho de que no solo pueblos indígenas, sino que también la humanidad caiga en estas situaciones de lo que últimamente nos ha tocado vivir con el COVID-19. Hay muchos cuestionamientos con el virus, pero a lo que vamos es de que puede ser producto de un mal comportamiento de la humanidad. En ese sentido, considero de que todas las personas que están siendo criminalizadas, pues el único delito es porque simplemente están tratando de salvar sus ríos, sus montañas, sus árboles, sus bosques, todos los demás seres, animales, el aire que se contamina. Esa es la única razón por la cual se están siendo criminalizados, porque el sistema neoliberal lo que mira es las ganancias inmediatas, no le importa el futuro de la humanidad, no le importa las generaciones de la humanidad, simplemente quiere aprovecharse en el momento. Yo creo que la apuesta de pueblos indígenas va mucho más allá de conservar un bienestar humano, sino que trata de salir del antropocentrismo, intenta rescatar ante tanta invasión que hay, rescatar todos esos valores y principios, a lo menos desde la cosmovisión maya en Guatemala y México, por ejemplo, pues intentamos de una u otra forma reconstituir el ser mayab, o sea, el ser maya. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Victoria, unas pocas frases de cierre. No se escucha. Yes, mute. Yes, now it works. Okay, should I go now or Yes, will yes. Sandra? Yes, just go ahead. Okay, thank you very much. I'd like to thank again Franciscans International and Peace Brigades International for organizing this meeting. I think it's very important that you focus on a particular country, and Guatemala, for all intents and purposes, is really the classic example of how indigenous peoples are being criminalized. In fact, many of the views that I I gathered in relation to criminalization came from the visit that I had in Guatemala, and this is very bad. And I hope that we will be able to really multiply the number of people who are fighting against criminalization, because for as long as the states and corporations think that that's the way they should deal with indigenous peoples, they themselves they are also destroying themselves. I always tell the states that, you know, it is in your national interest to ensure that indigenous people's rights are respected, because they are the ones who are protecting the last remaining ecosystems of which all of us are depending on. So you shouldn't be doing these things to them. And I think that's the message that we have to say over and over again, you know, because otherwise the demise of indigenous peoples will definitely lead towards demise of humanity. So I hope that we can strengthen our links together. And as I mentioned, there's this IPRI who also provides sanctuary and legal defense support, no, for those people who become victims of criminalization. Thank you very much, and all the best to you all from our colleagues in Guatemala especially. Miles de gracias, Victoria. Y ahora le doy la palabra a Sandra Epalagratien para unas últimas frases. Yes, I will be very quick. First of all, I also thank you very much for this opportunity to be with you, and I will just follow the path of of the three, and just say that, like what Victoria just said, we are shooting in our own foot, and I think I just want to to reiterate or to greet and welcome the words of wisdom that we've heard from Sandra and Edgar, and I think sometimes we describe the values and the know-how and the traditional knowledge of indigenous people as ancestral. To me, they are so much modern. Thinking of climate change and everything, I think, well, I'm not saying much more. I think that speaks for itself. Thank you so much.
Pues muchísimas gracias a todas y todos nuestros panelistas por las ponencias de hoy y muchas gracias a todas y todos por asistir a este evento. Hemos recibido muchas preguntas para el debate y por desgracia no hemos podido contestar a todas, pero vamos a recogerlas y compartirlas con los panelistas para poder darles unas respuestas. Pues muchas gracias otra vez a todas y todos y muchas gracias también a los intérpretes por su trabajo. Gracias. Y bueno, que les vaya muy bien. Gracias. Adiós.